Hello, hello, hello! Welcome to a new video with Teacher Mo. Today we are going to study the present perfect. Let's go! Y vamos a empezar por la estructura. Let's start with the structure, la estructura del present perfect. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener dos partes. Una que es el have, que si es tercera persona, recordad que para he, she, it será has, y luego el participio. Y diréis, ¿qué es esto del participio? Have más participio, o has, si es he, she o it. El participio va a ser o bien el verbo terminado en ed para aquellos que sean regulares, como play, como cook, etc. Y para los verbos irregulares, sí, la tercera columna de los verbos famosos que hay que estudiar. Aquí tenéis un ejemplo de varios verbos y tendremos que tener muy clara esta tercera columna, ¿vale? De los verbos irregulares. Es decir, que finalmente la estructura va a ser el verbo have o has para las terceras personas más el participio, el verbo acabado en ed. O vamos a ver la tercera columna que tenemos que tener estudiada para los verbos irregulares. Y to see. Tenéis un verbo regular y un verbo irregular. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, I have, hemos dicho que se formaba con el verbo have, y el verbo play, como es regular, será, el participio va a ser played. Así que I have played basketball. Yo he jugado al baloncesto. ¿Qué ocurriría con el verbo ver, que es irregular? Sería she, en este caso pondremos has, porque es lo que corresponde a la tercera persona singular. ¿Y cómo sería el participio de sí? Sabemos que sí es un verbo irregular, así que tenemos que irnos a mirar esa tercera columna, que sería seen. Recordad que cuando los estudiamos son see, saw, seen. Entonces, she has seen Paul, ella ha visto a Paul. Esta sería la forma. Verbo have más el otro verbo en participio. Si es regular, acabado en ed. Si es irregular, miramos la tercera columna. Esto sería para las oraciones afirmativas. ¿Qué ocurriría con las negativas? Muy sencillo. Es la misma frase, I have played basketball, pero tenemos que negar en algún lado. Lo que hacemos es negar el verbo have. I haven't played basketball. Yo no he jugado al baloncesto. En el caso de sí, lo mismo. She has seen Paul. Y para hacer la negativa, she hasn't seen Paul. Ella no ha visto a Paul. La interrogativa, pues como en muchas otras ocasiones, por ejemplo con el present continuous, con el past continuous, es dándole la vuelta. Have you played basketball? Empezando por have y el sujeto en el medio. La contestación podría ser yes, I have, no, I haven't, las short answers. En el caso de sí, lo mismo. Has she seen Paul? Yes, she has. No, she hasn't. Veis que es bastante sencillo tener en cuenta siempre que ponemos have o has, luego el verbo en participio, si es regular acabado en ed, si es irregular la tercera columna, la negativa se niega el verbo have, y las preguntas simplemente dándole la vuelta, metiendo el sujeto en el medio. Have you played? Has she seen? Vamos a ver ahora los usos. ¿Cuándo se utilizaría este present perfect? Pues por ejemplo para cosas que han sucedido en el pasado pero no decimos cuándo sucedieron, ¿vale? Un tiempo indefinido en el pasado. Aquí tenemos un ejemplo. I have been to Paris. I have been to Paris. Yo he estado en París, pero no digo cuándo. Peter hasn't tried Japanese food. Pedro no ha probado la comida japonesa. Have you ever met a famous person? ¿Te has encontrado o has conocido alguna vez a una persona famosa? Todas estas oraciones son acciones, experiencias, hechos que ocurrieron en el pasado,
pero no decimos, no mencionamos cuando ocurrieron o no es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de experiencias en nuestra vida, I have tried Japanese food. Yo he probado la comida japonesa, pero no dices cuándo, ¿vale? Fijaos que en castellano lo traducimos por ese compuesto. Yo he probado, yo he estado, él no ha estado, él no ha probado. Otra opción es cuando es una acción que ha empezado en el pasado, pero continúa en el presente. Por ejemplo, My parents have lived in Madrid all their life. Mis padres han vivido en Madrid toda su vida. O Liz hasn't called since June. Liz no ha llamado desde junio. No ha llamado por teléfono, ¿se entiende? I have worked in that laboratory for 7 years. He trabajado en ese laboratorio durante 7 años y se entiende que continúo trabajando. En el caso de mis padres, han vivido en Madrid toda su vida y continúan viviendo. Así que son acciones que empiezan en el pasado y continúan en el presente. Como por ejemplo, I have worked in that laboratory for 7 years. He trabajado en ese laboratorio durante 7 años y a día de hoy continúo trabajando. Es muy probable que nos encontremos el present perfect con estas dos expresiones, for y since. Cuando queremos contestar sobre todo a este tipo de preguntas, how long have you... ¿Cuánto tiempo hace que? How long have you played video games? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has jugado a videojuegos? How long have you played video games? Podemos contestar con for o con since. I have played video games for 2 hours. He jugado a videojuegos durante 2 horas. Con since, I have played video games since 4 o'clock. He jugado a videojuegos desde las 4 en punto. En el caso de for, hablamos de duration of the action. ¿Cuánto ha durado? Lo utilizamos cuando decimos cuánto ha durado esa acción, ¿vale? For 3 months, for 7 days, for 1 year. Por ejemplo, he estado jugando durante 3 meses, durante 7 días, durante 1 año, ¿vale? Duración, y significa durante. En el caso de since, es cuando when the action starts, nos referimos cuándo ha empezado esa acción. Y podemos decir, por ejemplo, since 1 o'clock, desde la 1, since lunchtime, desde la hora de comer, since I was a child, desde que yo era un niño. Since significa desde. Otras expresiones que nos vamos a usar también con el present perfect son estas 3, just, already y yet. I have just eaten. The plane has just landed. Yo acabo de comer. El avión acaba de aterrizar, ¿vale? Para esas acciones que acaban de ocurrir, utilizamos, que es un pasado reciente que acaba de ocurrir ya, usamos también el present perfect y podemos encontrarnos con just, porque significa acabar de. En el caso de already, she has already gone to bed. Ella ya se ha ido a la cama. The children have already done their homework. Los niños ya han hecho sus deberes. Ella ya se ha ido a la cama, ellos ya han hecho sus deberes. Already significa ya y también se refiere a un pasado muy reciente, algo que acaba de ocurrir. Y finalmente, yet, the train hasn't arrived yet. Have you done your homework yet? El tren no ha llegado todavía. ¿Has hecho ya tus deberes? ¿Has hecho ya tus deberes? Fijaos que también se refiere a un pasado, si eso ha ocurrido ya o no, en este pasado reciente. Y ahora quiero que os fijéis en la colocación de estas palabras. Just significa acabar de, already significa ya, y yet se utiliza en interrogativas y negativas, solamente en interrogativas y negativas. Cuando es negativa significa ya, o perdón, todavía, y cuando es interrogativa significa ya. Fijaos en la posición. Just se coloca entre el have y el otro verbo, justo en medio. Y lo mismo ocurre con already. Sin embargo, yet se coloca al final de todo. And you finished the lesson. Congratulations. You finished the present perfect lesson. And you know, if you need personal lessons, don't forget to write to helloteachermo@gmail.com. And of course, if you like these videos, don't forget to subscribe and hit like. Bye bye. See you in our next lesson with Teacher